Hoy es un día muy especial para nosotras porque daremos inicio a un proyecto muy importante en donde cada una de nuestras opiniones serán expresadas con mucho respeto y fundamentos que nos respalden. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a nuestro podcast cuyo único fin es dialogar sobre derecho romano. En el capítulo de hoy especialmente toca un tema particular, la conspiración Justinianea. Pero falta presentarnos aún. Quien les habla es Yamaira Gutiérrez junto a mi compañera Laura Varas. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Temuco y vamos a discutir principalmente el tema de la compilación Justinianea, en exclusivo el Corpus Juris Civilis, cuyo origen es bastante interesante. Bueno, el origen de la conspiración Justinianea fue bastante impresionante porque el emperador que realizó la Corpo Juris Civilis no estaba en la línea de sucesión del emperador anterior. Exacto. Justiniano no provenía precisamente de una familia de alta alcurnia, sino que más bien de una humilde. No tenía influencia en el Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, tras ser adoptado por el tío, pasó a ser un sucesor al trono imperial. Entonces, ¿cómo llegó al poder? Porque también este no pertenecía a una familia que tuviera influencia en el Imperio Romano de Oriente. En efecto, el tío Justino adopta a su sobrino para que éste se quede en la línea de sucesión, siendo esta una decisión que él toma antes de su muerte en 527 a.C. Pero este tío que lo adopta tenía algún cargo o influencia en el imperio que llegó a ser emperador del Imperio de Oriente, porque como tú me cuentas, Justiniano venía de una familia humilde, no tenía cómo llegar de una forma directa a ser emperador del Imperio Romano de Oriente. Esa es una muy buena pregunta, ya que esta situación llevó a un cambio de paradigma enorme en la época, precisamente por la diferencia abismal que había entre una clase social y otra, ya que generalmente, bueno, lo que se veía era que tú nacías en un cierto contexto y tú te desarrollabas durante toda tu vida en ese contexto. O sea que si nacías patricio, morías patricio, plebeyo, plebeyo y así sucesivamente. Entonces, eh, Justiniano tiene esta oportunidad de terminar como pudiendo ascender al poder, precisamente porque su tío Justino ascendió en el ejército y posteriormente se convirtió en el emperador del Imperio Romano de Oriente. Luego de la muerte de él, Justiniano I, el Grande fue nombrado emperador del Imperio Romano de Oriente, y uno de sus aspectos más destacados del imperio fue la creación precisamente del Corpus Juris Civilis con la ayuda de juristas. Así es. Bueno, al principio Justiniano no tenía dispuesto emprender un trabajo análogo en relación con los Yura. Pero finalmente con dicho código fue incluida la ley de citas, demostrando la ausencia de toda intención de innovar en torno al régimen vigente. Es importante destacar que Justiniano seguía los pasos de Teodosio II en la elaboración de codificaciones legales, aunque Teodosio II no tuvo mucho éxito en su intento. Además, los juristas realizaban un papel crucial en la evaluación y codificación del derecho bizantino para crear un nuevo cuerpo legislativo. La actividad de las escuelas de derecho orientales hizo posible el Corpus Juris Civilis. Sí, pero Laura, el Corpus Juris Civilis, ¿qué es en concreto? O sea, ¿qué es? Eh, bueno, Yamaira, primero me gustaría recalcar que al inicio solamente fue Corpus Juris y luego fue añadido el Civilis en la época renacentista para diferenciarlo del otro gran derecho extraterritorial de la época, el Corpus Juris Canonici, el cual era una recompilación viva de normas dictadas por los papas y los concilios de la Iglesia romana en el siglo XIV. Por ende, el Corpus Juris Civilis es una compilación legal que tenía como objeto principal aclarar y actualizar las antiguas leyes de Roma, eliminar incoherencias y agilizar los procesos legales, también reemplazar todos los documentos y registros jurídicos anteriores. Justiniano buscaba entender coherentes, establecer leyes coherentes según su interpretación para beneficio de todos, en donde el Corpus Juris Civilis estaba compuesto por el Codex Justinianus, Digestum, Instituciones y Novellae Constituciones. Las Institutas de Justiniano es un texto de leyes que fue promulgado por el legislador. Este es un libro elemental y Justiniano mandó a componerlo porque tenía como objetivo facilitar la enseñanza y el estudio al derecho.
El Justiniano, lo que buscaba era una aclaración del derecho, o sea, que todo Exacto. sujeto pudiera conocer el derecho, ya que prácticamente este no estaba escrito y como consecuencia sucedía que había una gran cantidad de información. Por ejemplo, que para las provincias se había desvirtuado porque una cosa era lo que se decía o que se hacía en la Roma. Cuando estaba la capital Constantinopla, se empieza a generar una cantidad de desinformación alrededor de los contenidos no solo jurídicos, sino que además sobre las opiniones de los juristas que generó hasta cierto punto un gran problema a la hora de decirlas. Por eso es que se crea precisamente la ley de citas. Pero eventualmente eso se vuelve insuficiente y se requiere establecer una sistematización sobre todas las normas y Ujú. leyes que estaban en ese momento en Roma. Claro, una de las partes también que conformaban este era el Codex Justinianus, el cual tenía todas las leyes contenidas en una obra enorme donde estaba toda la regulación de la vida social de Bizancio, todo el derecho bizantino, lo primordial eran las fuentes del derecho, los deberes de los altos funcionarios y los poderes y la constitución. Bueno, después seguía lo que era novelae constituciones, nuevas constituciones llamadas novelae constituciones, para abordar las Cabe la necesidades redundancia. cambiantes del imperio. Esta es la segunda edición de la Constitución. Esta fue promulgada el 16 de noviembre de 524 y entró en vigencia el 29 del mismo año. Igual teniendo el conocimiento de esta fecha fue un proceso bastante largo para la unificación del derecho bizantino en el Corpus Juris Civilis. Claro, aquí también entra en desarrollo la Constitución Cordi, donde establecieron los grupos de las leyes excluidos del primer código y también la necesidad de modificar algunas leyes para aclarar la validez y eliminar repeticiones o contradicciones en las leyes, que se veía mucho para la época. También era evidente esta división en el Corpus Juris Civilis, ya que el objetivo principal de Justiniano era una claridad en las leyes, pero me imagino que esto también no fue tan sencillo para los juristas y Justiniano porque igual tenían decretos y leyes que venían rigiendo por siglos. Sí, esto no fue un trabajo tan fácil para ellos y la compilación tuvo bastantes modificaciones y contradicciones entre las leyes, sin embargo, siguieron legislando para un imperio en constante movimiento. Claro. También me ha parecido muy importante el concepto de globalización, porque es precisamente gracias a la singularidad de aquellas experiencias jurídicas del mundo antiguo que motivan nuestro acercamiento a esta formulación, como la más grandiosa manifestación del derecho en todo tiempo y lugar, que no es otra cosa que el incomparable legado que deja este corpus. Este se nos ofrece como un concepto susceptible de relacionarse con los más variados aspectos de la organización social de la época, así como la economía, el comercio, la lengua, las concepciones imperantes en cuestiones de expresión artística, la mudable concepción antropológica o la religión. Y también podemos referirnos a alguno de ellos en el plano religioso, ya que este signo de sagacidad de Roma, al haber respetado en gran medida las antiguas prácticas religiosas de los pueblos conquistados, enriqueciendo con ellas su propio sistema religioso, al propio tiempo que las poblaciones terminaban de aceptar las deidades oficiales de Roma, como por ejemplo el ius gentium, ya que Roma buscaba entender a quién conquistaba. Sí, así fue. A su vez, el cristianismo jugó un papel importante en la diversidad, como por ejemplo llegó a suavizar la situación jurídica del esclavo. Por otra parte, podemos encontrar el Corpus Juris Civile, que se puede ver instituciones que pertenecen al derecho de gentes y que corresponde a esa necesidad que había de regular las relaciones jurídicas que se presentaron entre los extranjeros y los ciudadanos romanos. Gracias a esto se fueron suavizando los formalismos romanos debido a esta diversidad cultural y social. Claro, pero por ejemplo, en el territorio económico también podemos destacar el diseño y el trazado de una incomparable red viaria, que además de facilitar las operaciones militares de conquista y seguridad en las fronteras, promueve el comercio y las provincias bien alejadas de la urbe. Sí, y de ahí que el vino de Grecia y el de Galia, el aceite de oliva de España y de Italia, el grano de Egipto, fueran considerados de inmediato expresiones de la riqueza de Roma imperial. Incluso puede destacarse como tales relaciones comerciales llegaron a extenderse incluso a las partes más remotas de Asia, como el territorio de los partos y la China de la distancia Han.
Exacto. También en el plano urbanístico, por ejemplo, la construcción estructural de la urbe se proyectaba sobre los municipios y colonias, así como en las provincias puede constatarse la reproducción en la ordenación del espacio urbano de Roma, como resulta de la presencia de las mismas de los clásicos edificios públicos tales como las termas, el foro o el anfiteatro que se encuentran actualmente. La evolución social suscita la necesidad de identificar y mejorar las lagunas jurídicas, siendo esto una consecuencia natural del proceso social y legal. Es preciso el desarrollo y la regulación de las diversas realidades sociales y culturales presentes en nuestra sociedad contemporánea. Se les da énfasis a los grupos étnicos y sociales que en los siglos anteriores estaban marginados, pero en estos días tienen un derecho que le entrega esa seguridad que antes no podían obtener de manera individual. La diversidad social en Roma fue tan grande que permitió la composición de instituciones jurídicas que permanecen intactas hasta la actualidad. Por ejemplo, los contratos y han dado paso a la implementación de marcos legales más adaptables, especialmente diseñados para atender las necesidades de grupos o comunidades étnicas que han sido marginadas durante el tiempo. En efecto, la diversidad también ha actuado como un motor del cambio en el ámbito jurídico, impulsando a una evolución en las normas y estructuras legales para adecuarse a las realidades contemporáneas. También debemos tener en cuenta que nuestro sistema jurídico actual se basa en gran parte en la organización social que imparte en Roma, como por ejemplo los magistrados y el Senado antiguamente, aunque claramente esto se ve reflejado de manera distinta, pero siempre contando con una jerarquía de por medio que pueda resguardar la seguridad en su pueblo. Bueno, para dar Conclusión. finalidad a nuestro podcast, tenemos que tener en claro que Justiniano buscó la renovación del antiguo imperio mediante tres vías: la unidad del imperio, la unidad de la fe cristiana y la unidad del derecho. A su vez, la compilación a medida que va transcurriendo el tiempo generan una fuerte reacción contra el derecho romano, desarrollando un sistema de fuentes ya meramente más formal, ya que estos códigos resumen su forma de presentación al esquema de la ley y a la idiosincrasia jurídica del momento, que demanda una cohesión estructural de las instituciones y una estabilidad del sistema jurídico. De este modo, podemos concluir que la propagación del derecho de la compilación no fue solamente un efecto que acompañó a la política expansionista de Justiniano en el terreno militar y continuista en el terreno político, ya que es claro que el restablecimiento de la unidad política y militar del imperio requería inevitablemente como un pilar en el cual poder apoyarse, un marco jurídico unitario el cual debía estar debidamente modernizado, que no es otro que el que ofrecía en su conjunto el Corpus Juris Civilis. Somos lo que somos hoy gracias a los siglos y siglos de trabajo con respecto a cómo brindar un orden en la sociedad, que nos vemos inspirados en el Corpus Juris Civilis y en toda su historia, y a su vez seguirá evolucionando cada vez mucho más. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que estos conocimientos sirvan para entender la historia romana. ¡Adiós!